Pero lo primero que voy a hacer es no voy a hablar nada de arquitectura, voy a hablar de política. Voy a hablar de política para que después lleguemos a la arquitectura como parte de un proyecto político. Y ese es el sentido de la intervención que yo quiero hacer, porque aquí arquitectos hay, y muy distinguidos por supuesto, que saben infinitamente más que yo de arquitectura, pero les voy a contar por qué estamos hoy acá, y si no fuera por esto, no estaría yo aquí hoy sentado, y es por la política. Roque más o menos introdujo un poco la razón por la cual yo estoy acá. Yo soy un matemático, voy a hablar en primera instancia, en primera persona. Yo soy un matemático privilegiado de nuestra sociedad, avancé lo más alto que podía avanzar en el mundo del científico de mi país, probaba teoremas, tenía mis estudiantes, iba por el mundo compartiendo con una comunidad hermosa como es la comunidad de los matemáticos, en el área mía particular la lógica matemática, en un mundo que no tenía nada que ver con la Tierra, nada que ver, en el mundo del infinito, dentro de la teoría de conjuntos, la teoría de modelos, la lógica, nada aplicable a nada sobre el planeta Tierra, pero un mundo maravilloso de la creación, las matemáticas que yo adoro y que las adoré siempre. Y en ese mundo me movía hasta que tenía, o no hasta que, siempre tenía claro que yo era parte de una sociedad. Y era consciente de que había sido un privilegiado en esta sociedad en la que yo crecí, en Medellín, en Colombia, porque siempre tuve enfrente puertas abiertas para irme desarrollando. Tenía unos sueños, tenía la disciplina, tenía el gusto por lo que hacía y tenía, como les digo, puertas abiertas para ir avanzando en ese mundo que yo me había querido, al cual me había querido integrar al mundo de la creación científica, en el mundo de las matemáticas. Pero nunca dejé de saber y conocer que hacía parte de una sociedad y que en esta sociedad, la colombiana, que es similar a la sociedad ecuatoriana, yo era un privilegiado y la razón por la cual tuve muy claro desde siempre que tenía que volver a mi país, que no iba a ser un científico que se quedaba en otras partes disfrutando esa belleza de las matemáticas, pero tenía conciencia y era mi compromiso conmigo implícito desde muy pequeño, porque fui muy consciente de esto desde muy pequeño, que todo eso que para mí había sido un privilegio tenía que luchar para que fuera un derecho, que tener puertas abiertas en nuestra sociedad no significa que uno tenga que nacer en un hogar con unas condiciones económicas especiales, o el color de la piel, o el sexo, o el barrio donde se nace, o el lugar donde se nace en el país. Eso lo tenía muy claro, repito, desde muy pequeño. Y en ese mundo, volviendo a Colombia, empezando a trabajar, tenía la vida del individuo que quiere aportar en la sociedad. En el aspecto, en la vida académica, tenía ese mundo privilegiado y maravilloso de la vida universitaria, pero había otra componente que me llevaba a ser parte de la sociedad. Entonces yo empecé escribiendo columnas en los periódicos, participaba en cuanta discusión posible había acerca del desarrollo de nuestro país. Como científico era integrante del Consejo Nacional de Ciencias Básicas para que las ciencias sean una parte importante del desarrollo de Colombia, lo mismo que tendría que ser para el Ecuador. Al mismo tiempo, por ejemplo, fui miembro del Comité Nacional de Maestrías y Doctorados, buscando que hubiera recursos para que mucha gente pudiera hacer maestrías y doctorados como yo había podido ser, pero que no fuera un privilegio, sino que tanto talento que tenemos en esta América Latina pueda volar, pueda avanzar, pueda desarrollarse, y no de una manera injusta quede relegado, teniendo la capacidad, pero una sociedad que no le abre puertas para que se puedan desarrollar las personas. Entonces participaba en todo lo que podía participar, la historia es larga, como individuo, pero después de muchos años llegaba a una conclusión, todo terminaba en debería ser tal cosa, debería ser tal cosa, debería ser tal cosa, con un fastidio grande por la estructura política tradicional, reconociendo que en esa estructura política tradicional ha habido y hay gente valiosa, pero era un fastidio que lo expresa una frase popular en Colombia que yo escuchaba desde niño, que era todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. No es cierta, pero casi cierta, desafortunadamente. Entonces, después de tantos años, era la insatisfacción del individuo que aportaba, que quería, pero no pasaba del debería ser, y que le dijeran a uno qué tan inteligente, qué propuesta tan maravillosa, hasta que ya viejos, con un grupo de personas en mi ciudad, regresando de Bogotá, donde viví mucho tiempo y trabajaba como profesor titular en la Universidad de los Andes, una universidad magnífica de mi país, y en la Universidad Nacional de Colombia, regresamos y dijimos, gústenos o no, son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad. Entonces, por más que nosotros digamos igualdad, yo puedo escribir artículos en el periódico más importante, diciendo todo lo que tenga que decir, y de ahí no pasa.
Entonces tomamos una decisión en Medellín, un grupo de personas de diferente naturaleza, del mundo académico, por supuesto, siempre el mundo académico, mi vida, el mundo de las organizaciones sociales, del mundo empresarial, de la cultura, de la creación, y nos encontramos y dijimos, vamos a participar en política. No nos vamos a morir diciendo cómo debería ser esto, sino que nos vamos a atrever a participar en política para una cosa muy sencilla, para llegar al poder y en el poder todo lo que nosotros hemos soñado, hacerlo realidad. Y entonces, ¿cómo se participa en política? Si nosotros no somos parte de una estructura política tradicional, pues lo que hicimos fue conformar un movimiento cívico independiente y dijimos, vamos por la alcaldía de Medellín. Yo lideraba todo este proceso. La primera reacción siempre fue, están locos, es imposible derrotar esa estructura de maquinarias políticas sin recursos económicos, con un desconocimiento grande de la ciudadanía. Pero nosotros tomamos la decisión y dijimos, vamos por la alcaldía de Medellín, vamos a llegar al poder y todo lo que escribimos y dijimos lo vamos a convertir en un proyecto político para hacer la transformación de esta ciudad. Repito, la expresión que siempre escuchábamos era, la más generosa son soñadores, idealistas. Y yo siempre les decía, y todavía nos dicen, digo, no tengan la menor duda, si yo no fuera un idealista aquí no estaba sentado hoy. No tendría que estar haciendo nada en Quito hoy si no fuera un idealista. Nosotros nos movemos por ideales, por sueños. El mismo que desde niño quería hacer las matemáticas, pues seguíamos siendo y construyendo ese sueño. Y arrancamos entonces y vamos a hacer política. ¿Cómo se hace política si no somos de esa estructura? Si no estamos metidos en un aparato, pues nos la inventamos, nuestra forma de hacer la política. Lo primero, muy sencillo, identificamos ese grupo base de personas que teníamos afinidad, que sin duda nos reconocíamos como amigos y compartíamos, identificamos un conjunto básico de principios, unos principios básicos fundamentales que en cierta medida capturan la forma como nos relacionamos con la sociedad. Ese es el trabajo que hacemos los matemáticos. En matemáticas no se dice principios, sino que se dice axiomas, y los axiomas son un conjunto básico de verdades que tomamos nosotros, que capturen la esencia de lo que pretendemos desarrollar como una teoría matemática y sobre eso empieza uno a construir, pero primero pone las bases, que eran los principios. Un ejemplo bien sencillo para ustedes arquitectos o para quienes sean arquitectos, el tema de la geometría euclidiana, que explicaba el funcionamiento del mundo hasta finales del siglo XIX. Esa geometría euclidiana tiene 5 axiomas, los axiomas de Euclides. A ustedes seguramente les tocó, en algún momento tuvieron que oír eso, probablemente pasando por el colegio. Los axiomas de Euclides, que eran 5 principios muy básicos. Por ejemplo, dada una recta, un punto exterior a una recta, pasa una y solo una paralela a esa recta, 2 rectas que nunca se van a tocar. Eso es un axioma. Y todo ese axioma permitía el desarrollo de la geometría, y la física que se desarrollaba tenía que ver con ese desarrollo científico. Pues nosotros hacemos los principios primero y planteamos entonces ese conjunto básico que es sobre lo cual vamos a construir. Los principios no se negocian, son la esencia sobre la cual nos paramos para enfrentar el mundo. Entonces hablábamos de principios, y están locos. Y no solamente hablábamos de principios, sino que planteábamos problemas a partir de lo que nosotros veíamos de nuestra sociedad y empezábamos a resolver esos problemas, a plantear soluciones para la solución de esos problemas, con una condición que sabemos hacer muy bien los matemáticos. Cuando uno está resolviendo un teorema o está probando algo, tiene los principios, y cada paso que da tiene que garantizar que es coherente y consistente con los principios y todos los pasos que daba anteriormente. Y eso es lo mismo que nosotros hemos hecho en política: principios, problemas, coherencia y consistencia, y de esa manera íbamos construyendo una propuesta cívica para la ciudad. No arrancábamos definiéndonos de izquierda, de derecha, de nada, sino decíamos, esto es una forma de acercarnos, de encontrarnos. Si comparten los principios, ya estamos en la misma cancha. Y sobre eso empezamos a trabajar juntos y rompemos con una tradición habitual de tratar de ponerse una etiqueta para decir qué es. Nosotros lo que íbamos a hacer teníamos la capacidad de crear para construir respuestas, como les digo, de manera coherente y consistente. Por supuesto, lo primero que construimos fue una propuesta para la ciudad. Venimos del mundo del conocimiento. Habitualmente en política le dicen, la propuesta no importa, nadie vota por una propuesta. Lo que tienen que conseguir es los líderes en los barrios, a garantizar que tienen los votos para que cuando lleguen hagan. Pues nosotros teníamos una propuesta, teníamos un sueño, que lo habíamos construido de la manera más diversa posible dentro de ese grupo de personas y acercándonos a la vida de la ciudad, y teníamos entonces la materia prima que para nosotros era la esencia de nuestro trabajo.